Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Saber, soy médico neumonólogo y profesor de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina, y para mí es un gusto estar nuevamente en este Diplomado Internacional de Tratamiento del Tabaquismo del Internacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosio Villegas, y un agradecimiento especial a mi amigo Rogelio Pérez Padilla por esta invitación. Les presento a continuación mis conflictos de interés. Y en particular quiero destacar que no tengo relación ni he tenido con la industria del tabaco ni con la del cigarrillo electrónico. Los tópicos que trataremos en estos próximos 45 minutos serán definición y concepto del consumo de tabaco y de nicotina, morbo y mortalidad por el tabaquismo, enfermedades respiratorias asociadas al tabaco, y también hablaremos de los dispositivos electrónicos que aportan nicotina y las enfermedades que están demostradas que así lo hacen. Hoy en día ya no hablamos tanto de tabaquismo, sino que debemos hablar, a diferencia de lo que hacíamos antes, de la lucha contra el tabaco. Tenemos que cambiarlo por la lucha con la nicotina, en particular cuando surgen estos dispositivos electrónicos con un nuevo desafío para la salud respiratoria. Para comenzar, tenemos que pensar por qué es que la gente consume tabaco, por qué consumía tabaco y ahora está consumiendo. Sin duda no es una elección de vida, de estilo de vida, tampoco es un hábito, sino que es una dependencia a uno de los componentes que está presente en el humo de tabaco y está presente en los vapores de los dispositivos electrónicos. Y esa sustancia es la nicotina, que actuando sobre el receptor de nicotínico de acetilcolina, que está distribuido en el sistema nervioso central, pero en particular en algunos lugares del sistema mesolímbico dopaminérgico, con alta afinidad a la nicotina, es un receptor de acetilcolina, hace que los individuos, una vez que comienzan a consumir y se mantienen en el consumo, se hacen adictos a esta sustancia, y esta sustancia es una sustancia ideal para ser recibida a través de las vías respiratorias, en particular por la fácil absorción que tiene, la gran superficie de intercambio que tenemos en los alvéolos y en el torrente sanguíneo, de manera tal de que en 8 segundos inhalados a través de la vía respiratoria se llega al cerebro. Y al llegar al cerebro, esta dosis de nicotina libera una sustancia dopaminérgica en esta zona del cerebro que llamamos el núcleo accumbens, liberando dopamina, generando un estímulo muy potente de placer, de manera tal de que el individuo rápidamente se queda pegado a esta sustancia, con una definición de hoy de la adicción a nicotina como una enfermedad recurrente caracterizada por la búsqueda y necesidad de consumo persistente de las sustancias, de la droga. Y hay tres factores que lo condicionan: la dependencia química, la dependencia psicológica y la dependencia de conducta o social. Cuando el fumador consume tabaco, lo que está haciendo es recibiendo dosis de nicotina que disparan esa dopamina, y esos disparos de dopamina no pueden ser reproducidos por ninguna otra forma de recibir nicotina que no sea la nicotina inhalada. Aquí vemos en este gráfico la comparación de un consumo de nicotina con chicles en comparación con la misma cantidad, 3 chicles y 3 cigarrillos, como los picos de nicotina que se liberan, y recuerden la consecuencia de la liberación de dopamina, que no son logrados con el consumo de los chicles. Así es que el consumidor, cuando lo hace a diario, debe mantener un consumo suficiente como para mantener los niveles de nicotina en su sangre y por ende en el cerebro, disparándose por la caída de nicotinemia, generando causas de síntomas de abstinencia, o buscando los efectos positivos de la dopamina. Así es que el fumador se mantiene a lo largo de muchos años entre esta dicotomía: fumar para sentirse bien,
por el placer y evitando los síntomas de abstinencia. Así es que estos años de consumo de nicotina por la adicción causan en el fumador serias consecuencias en distintas partes del organismo, de manera tal de que hoy sabemos, y es una información inequívoca, que fumar es un factor de riesgo de causal para 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo. Esta identificación de las muertes atribuibles al tabaco, de las distintas enfermedades por áreas rayadas, podemos ver que claramente el consumo de tabaco puede ser asignado como la principal causa de muerte evitable en el mundo por enfermedades crónicas. La buena noticia es que si nosotros logramos que el fumador deje de fumar en etapas tempranas, podemos evitar las consecuencias negativas, tanto sobre la salud en términos de morbilidad, como en términos de mortalidad, como el consumo mantenido por la adicción. Así es que ya en 1994 Richard Peto, por sus estudios, planteaba que dejar de fumar es la forma más rápida y eficaz para reducir las muertes por tabaco y es lo que da sentido a este diplomado. Ahora bien, la mortalidad que describimos es evidente y hay eh, muestras claras que la mitad de los fumadores muere por enfermedades que están causadas por el consumo crónico de tabaco, como el cigarrillo, y la mitad de esas muertes ocurren antes de los 60 años. Las personas que además son fumadoras y que se compara el riesgo de morir o la sobrevida, veremos que en comparación con los no fumadores, el riesgo aumenta 3 veces más por muertes evitables. También hay datos mucho más concretos sobre las cantidades de muertes que causa en algunos subgrupos poblacionales. No vamos a profundizarlo, pero lo cierto es que a nivel global, en el 1994, Peto expresaba que para el año 2025 la cantidad de muertes globales en el mundo iba a aumentar 3 veces, llegando a 10 millones de muertes, y que 7 de cada 10 iban a ocurrir en países de ingresos medios y bajos. Y lo cierto es que para el año 2023 ya tenemos cerca de 9 millones de muertes anuales y el 80% se ocurren en países de ingresos bajos o medios en todo el mundo. O sea que esta estimación, esta futurología que hizo en el 94 se está cumpliendo. Cuando miramos la película para atrás, veremos que el 50% de las muertes nunca ocurridas, siempre ocurridas alguna vez, están en los países en alto desarrollo. Esto significa que el consumo de tabaco décadas atrás es lo que está impactando en este momento en las muertes de estos países. Países que tienen alto desarrollo, que son ricos, su población están sufriendo el impacto más importante del consumo de tabaco de décadas atrás. Pero actualmente el 60% de las muertes están ocurriendo, las que están ocurriendo actualmente, en las regiones del sudeste asiático y el Pacífico occidental, evidenciado por las consecuencias del consumo de tabaco en los últimos tiempos. Así es que lo que vamos a ver en el futuro es que más muertes van a estar ocurriendo en estas regiones y que cuando nosotros pensemos en cuánto consume tabaco una región, vamos a poder estar estimando las consecuencias sanitarias en las próximas décadas. Ahora bien, ¿de qué enferman y qué mueren? Bueno, prácticamente el consumo de tabaco afecta a prácticamente todos los órganos de la economía, pero hay algunos grupos de enfermedades que son las más importantes. Eh, Se dice que una de cada 3 muertes de las enfermedades crónicas principales está directamente relacionado al consumo de tabaco. Así es que si nosotros sumamos estas consecuencias sobre las enfermedades crónicas no comunicables, observaremos que la enfermedad cardiovascular
isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de tráquea y bronquios son las principales causas de enfermedad de muerte. Es enfermedad cardiocerebral isquémica, cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo cierto es que el riesgo de morir está asociado con la mayor carga de consumo que tienen los individuos. Acá claramente podemos ver que tanto en hombres como en mujeres, a mayor carga de consumo, independientemente del grupo etario, mayor será el riesgo de morir por estas enfermedades que estábamos hablando. O sea que tiene además una dosis respuesta que se puede evidenciar en todos los estudios. No solamente esto, sino que decíamos que mueren más jóvenes, así es que la cantidad de años de vida perdida que causa el tabaco, ya lo vamos a ver en nuestros países, es muy importante y las causas de estas son las mismas enfermedades que mencionaba: la enfermedad cardiovascular, la enfermedad accidente cerebrovascular, el cáncer de tráquea y bronquios y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero no hay que dejar de lado algunas otras como la tuberculosis, la diabetes mellitus, que también algunas de ellas están condicionadas por el consumo de tabaco, como ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? En Argentina, las muertes para el año 2013 relacionadas con el tabaco eran cerca de 40.600. Se producían 18.000 nuevos cánceres y 65.000 infartos agudos de miocardio ingresados al hospital o enfermedad cardíaca similar ingresados al hospital. Y se calculaba que teníamos años de vida perdida, aproximadamente 926.000 años de vida perdida con el consumo de tabaco. No muy diferente es México. El mismo grupo de Pichon Rivière estimó para el mismo año, 2013, que las muertes en México eran de 43.250 aproximadamente, 16.000 nuevos cánceres estaban causados por el consumo de tabaco. Se ingresaban cerca de 95.000, 94.000, 33 infartos agudos de miocardio y que se perdían 1 millón de años de vida por año por enfermedad atribuible al consumo de tabaco en el país México. Las malas noticias es que si estamos viendo muertes y que principalmente están ocurriendo en hombres, las mujeres que han aumentado en las últimas décadas, lo que se ha llamado la feminización de la epidemia del consumo de tabaco, están evidenciando causas de enfermedad y causas de muerte similares a los hombres. Como decía Richard Peto, si las mujeres fuman como hombres, morirán como hombres. Estos son datos que se sacan de los estudios de la tasa de mortalidad de los Estados Unidos en distintas décadas, llegando hasta el año 2010. Y el cáncer de pulmón como causa importante es principal. Identifiquen que para los Estados Unidos produce tantas muertes el cáncer de pulmón como el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas, el cáncer de mama y el cáncer de colon todos juntos. O sea que el cáncer de pulmón, enfermedad prácticamente mortal, hoy tenemos algunos visos de esperanza. Hoy en día es una enfermedad altamente incidente y con gran causa de mortalidad. Llamativamente, 110 años atrás, un reporte decía que el cáncer de pulmón era una de las enfermedades más raras que se podían encontrar dentro de estas neoplasias. Sin embargo, ya en el año 30, 20 años después de este reporte, empezaron a aparecer evidencias estadísticas, fundamentalmente desde Alemania, que relacionaban el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco. Pero estos datos no fueron muy tenidos en cuenta hasta 2 o 3 décadas después, cuando los datos empezaban a ser un poquito más consistentes y ya venían evidencias no solamente desde Alemania, sino también desde los Estados Unidos, de Inglaterra y también incluso de Argentina. El doctor Roffo, el Ángel Roffo, es uno de los primeros que empezó a hacer estudios
topicando alquitrán del tabaco en ratones, en las orejas de ratones, identificando la relación con el cáncer. Eh, Le decía que las primeras evidencias surgieron también desde los Estados Unidos en este estudio de casos y controles publicados en JAMA por Ernest Winder en el año 50, señalaba que había una dosis respuesta, pero con categorías de exposición que estaban pobremente definidas. Consumidores livianos, moderados, pesados, excesivos o máximos. Esto no podía identificar muy bien realmente la carga de consumo. Pero en ese mismo año, y Bradford Hill publican el primer estudio de casos y controles con señales de dosis-respuesta bien claros y en el cual había una medición un poco más objetiva de la carga de consumo. A partir de esta publicación surgieron otras más, pero comenzó una discusión académica entre este grupo y otro grupo de expertos en estadística, como Ronald Fisher, que era un fumador y un eugenésico en sus conceptos, la cual no creía que el consumo de tabaco podía ser como agente externo causal de una enfermedad tan terrible, sino que entendía que debía ser condiciones genéticas. Pero la controversia a esto llevó rápidamente, luego de 29 meses de un estudio que se diseñaron con los médicos británicos, identificó claramente la relación que existía entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. En este estudio, que se siguió a lo largo de 50 años, el estudio de cohortes de médicos británicos, nos dio las malas nuevas de la relación con el cáncer de pulmón y con otras enfermedades, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, pero también nos dio los buenos primeros evidencias del efecto de la sobrevida al dejar de fumar en etapas tempranas de la vida. Observen ustedes que en los cuatro gráficos, como aquellas que dejaban de fumar en etapas muy tempranas, la tasa de mortalidad se equiparaba con la normalidad, y en la medida que se iban atrasando el abandono del consumo, si bien el efecto se disminuía, seguían teniendo efecto positivo de abandonar, de dejar de fumar. Estos datos fueron confirmados también por el estudio de la enfermera de los Estados Unidos, en la cual aquellas que dejaban de fumar reducían el riesgo de morir por todas las causas, reducían el riesgo de morir por enfermedades respiratorias, por enfermedades vasculares y por cáncer de pulmón. Estos datos también fueron evidenciados en el estudio de National Health Study, con una reducción de riesgo por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la medida que pasaban años de dejar de fumar. O sea que dejar de fumar es bueno, y dejar de fumar temprano en la vida es lo que más impacta sobre las enfermedades que causa el consumo de tabaco. Una en particular nos preocupa, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sabemos que el 80 al 90% de los EPOC en todo el mundo están asociados al consumo de tabaco, y que solamente 15 al 20% de los fumadores desarrollan EPOC. Esto significa que hay otros factores, otras condiciones, como pueden ser la genética, la nutrición, las enfermedades tempranas, infecciosas, el estatus socioeconómico como un determinante mayor, pero también otras exposiciones ocupacionales, el tabaquismo pasivo, el envejecimiento de la población y la contaminación aérea, y probablemente la coexistencia de otras enfermedades como el asma. Algo muy particular que nos interesa es que existe también otras exposiciones, como por ejemplo la exposición a biomasa, y esta exposición a biomasa está profundamente relacionada digamos, con el nivel socioeconómico, porque los combustibles de biomasa que se utilizan en los individuos o en las poblaciones con menores recursos son combustibles que son productores de energía menos limpia y por lo tanto menos eficiente. Observen ustedes, aquí los de menores recursos utilizan el bagazo o los residuos de las cosechas o la leña, y observen ustedes que el poder calórico que tiene es muy inferior a otras, incluso una quinta parte de las otras formas de producción de energía.
Y en estas poblaciones, quienes más afectados están, son quienes están más expuestos a la cocción y a la calefacción dentro de los espacios, o sea, las mujeres y los niños. Las estufas eficientes, podemos observar acá, mejoran la eficiencia para producir calor y también reducen la exposición, con lo cual podemos tener una posibilidad de disminuir el impacto. Eh, la estimación de cómo impacta el consumo de tabaco dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica partió de un modelo de los trabajadores postales de Inglaterra por Fletcher y colaboradores, y que proponían este modelo de caída de función pulmonar en aquellos que estaban expuestos al tabaquismo activo en individuos que eran susceptibles, y decían que aceleraban el deterioro de la función pulmonar que ocurría fisiológicamente con la edad. Algunos otros estudios evidenciaron datos similares, como por ejemplo el Lung Health Study, que también nos dio el buen dato que aquellas personas que dejaban de fumar podían mejorar un poco la función pulmonar, y que además de mejorar un poquito la función pulmonar, el deterioro de la caída se equiparaba a las personas que no eran fumadores. Y también este estudio identificó por primera vez que había otros factores, además del envejecimiento de la población y la carga de consumos por día, sino que también identificó que la hiperreactividad bronquial, como una expresión de asma probablemente, es un factor también que hace deteriorar la función respiratoria. Así es que hoy en día se tiene una mirada un poquito más amplia de cómo es la historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este paper de Renard, de Agusti y de Betzbo, identifican cómo tenemos que mirar un poquito más allá de la historia natural propuesta por Fletcher y Peto, dado que, por un lado, el tabaco afecta lo que se entiende hoy en mayor magnitud y a más personas de lo que se sugería por Fletcher y colaboradores, pero que sin duda hay otros factores que condicionan, como por ejemplo las infecciones, las exposiciones, el asma. Hay otras trayectorias, de manera tal de que una persona puede desarrollar EPOC con una trayectoria de deterioro normal, pero que en el crecimiento de la función pulmonar algo ocurre, como por ejemplo una infección, o que nace con una función pulmonar baja por la edad. También hay que en aquellas personas que sufren exacerbaciones o que son hipersecretantes de moco, la función pulmonar se deteriora de una manera y con un modelo que es un poco más complejo de la descrito por Fletcher y colaboradores. Cuando hablamos de infecciones en particular, tenemos que recordar que el consumo de tabaco se asocia con otras infecciones respiratorias, claramente como un factor importante, como por ejemplo la tuberculosis, la infección viral por influenza, la infección por neumococo y también por otros gérmenes que son causantes de exacerbaciones de la EPOC. Cuando hablamos de la nueva infección del COVID, en el primer año de la pandemia surgió una publicación que planteaba que el fumar prevenía la enfermedad del COVID y los resultados adversos de esta enfermedad. Sin embargo, esta publicación tenía sesgos que fueron muy bien descritos por otras publicaciones posteriores, utilizando datos de las mismas fuentes, y además identificaron que algunos de estos autores tenían conflictos de intereses que no habían sido declarados en la industria de tabacalera, en particular con el Philip Morris, de manera tal de que esta publicación fuera retirada. Revisiones posteriores identificaron que el consumo de tabaco podía incluso duplicar la tasa de riesgo por padecerla, incluso de internación, y aumentaba casi un 80% el riesgo de morir por COVID-19. O sea, que hay una nueva infección que también el consumo de tabaco está condicionando, la que es la nueva enfermedad COVID-19 que sufrimos desde el año 2020. Con respecto a la enfermedad neumocóxica también, tenemos que recordar que, y lo vamos a ver, que la enfermedad neumocóxica invasiva y la neumonía no invasiva, o sea, recuerden que hay neumonías que no tienen bacteriemia, están asociados con el consumo de tabaco en forma significativa, pero además hay evidencias que favorecen la colonización por este germen en la vía respiratoria. En los estudios más modernos nos muestran que el fumar cuadriplica el riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva, que
causa probablemente el 50% del riesgo atribuible poblacional, y que si nosotros logramos que la persona deje de fumar, la reducción del riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva solamente disminuye 14% por año sin fumar. Esto quiere decir que necesitarían 5 años para lograr un riesgo similar al no fumador. Estas no son las únicas enfermedades respiratorias, sino que también recordemos que hay enfermedades pulmonares intersticiales que están claramente relacionadas por el consumo de tabaco. La histiocytosis X, como las células de Langerhans en el pulmón, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa, esas son enfermedades claramente relacionadas con el consumo de tabaco. Y hay otras que son el consumo de tabaco es un factor de riesgo, como la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar y el enfisema combinados, este síndrome, la neumonía eosinofílica aguda y las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades del colágeno, en particular la artritis reumatoidea. En esta imagen podemos observar una mujer joven, paciente mía, en la cual diagnosticamos una histiocytosis X relacionadas por el consumo de tabaco. Ahora bien, hoy en día dijimos que tenemos nuevas formas de consumo de nicotina, y estos son los cigarrillos electrónicos y los nuevos dispositivos de calentar tabaco pero no quemar. Estos dispositivos de administración electrónica de nicotina son instrumentos que están diseñados para tratando de calentar líquidos o tabaco de manera tal de disponer nicotina. A unos los llamamos cigarrillos electrónicos o algunos de estos sinónimos que estamos presentando acá, y los otros son los dispositivos de calentar o no quemar, o Heat Not Burn, que el primero fue lanzado por Philip Morris con el nombre de IQOS. Trataremos de revisar rápidamente cuáles son las consecuencias sobre la salud respiratoria. Lo cierto es que las sociedades científicas, como estos dos papers del FIRS, uno de ellos me tiene como segundo autor, identifican que el consumo de estos dispositivos no son seguros ni tampoco ayudan a dejar de fumar. Los líderes de opinión de las regiones de Ibero-Latinoamérica se expresaron en el mismo sentido, y algunas de estas expresiones que vamos a nombrar aquí podrán ustedes recuperarlas de un paper que tenemos publicados con la doctora Tirión Romero y con Rogelio Pérez Padilla en una publicación de aquí de México. Entonces, los cigarrillos electrónicos son dispositivos electrónicos que calientan a través de una batería y un líquido que tiene un vehiculizante, saborizantes y nicotina en su gran mayoría. Esto se dispone en unos cartuchos y al ser calentados por la activación ya sea de un gatillo o de una inhalación, hacen que se genere un aerosol. Ese aerosol calentado contiene nicotina, se inhala y llega a las vías aéreas de manera tal de que lleguen al cerebro como una forma similar a lo que hace con el consumo de tabaco. Lo cierto es que estos dispositivos, dependiendo de las generaciones, pueden condicionar diferentes grados de temperatura o se pueden mezclar distintos componentes de manera tal de modificar las dosis de nicotina o de otras sustancias que puedan estar llegando allí. A diferencia de esto, los dispositivos de calentar para no quemar utilizan un calentador a través de una batería, pero lo que hacen es calientan hojas de tabaco enrolladas e impregnadas de glicerina. El principio aquí es un calentamiento a temperaturas inferiores de la combustión, que se produce normalmente a 600 grados centígrados, sino que se hace a 300 grados, y lo que hacen es carbonizarla, produciendo un vapor que contiene nicotina y vehiculizándola a través generalmente de glicerina. Y esto proporciona no solamente el sabor, sino el golpe de garganta que equipara al cigarrillo convencional. Este es el principio que le estábamos mostrando, buscando la evaporación, evitando la oxidación súbita y la pirrólisis. Cuando hablamos de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, sabemos que en su gran mayoría, a pesar de que digan que no, tienen nicotina.
que además los vehiculizantes son el propilenglicol y el glicerol, y que hay una amplia gama de aditivos y sabores, que el control de la calidad es variable y que hay dispositivos que tanto el proveedor como el usuario puede generarle nuevas mezclas, como por ejemplo sustancias cannabinoides o aceleradores de la absorción, como la vitamina E, ya lo van a ver, que fue un motivo de una causa de enfermedad en el año 2019. Y es cierto que algunos de estos componentes tóxicos no están presentes en los vapores, pero también es cierto que aparecen otros contaminantes, como por ejemplo algunas nitrosaminas relacionadas con la nicotina y también metales pesados que van a tener consecuencias sobre la salud. También es cierto que las concentraciones de partículas que generan los cigarrillos electrónicos son muy similares a las partículas a las vapores que se producen en el cigarrillo convencional, perdón, al humo del cigarrillo convencional, y ustedes saben que es un factor esta cantidad de partículas que está relacionado con los eventos cardiovasculares isquémicos. Discúlpeme. Lo que sí sabemos es que en la medida que hemos avanzado en ver a los cigarrillos electrónicos, cada vez mejor disponen nicotina en el torrente sanguíneo y, por ejemplo, en el cerebro. Aquí, por ejemplo, vemos la primera y segunda generación que están muy por debajo de lo que lograba el cigarrillo convencional. Y aquí vemos las últimas dos generaciones y en particular la última, los POTS o Joules, como no solamente logran valores similares, sino que valores superiores de concentración de nicotina. Y estos dispositivos, en particular los Joules, son los responsables de la epidemia que ha ocurrido en adolescentes con el consumo de cigarrillos electrónicos. Y esto es porque incluso logran niveles superiores de nicotina cuando se los consume ad libitum, por encima de los valores del cigarrillo convencional, aparecen las concentraciones de nicotina. Las distintas publicaciones identifican hoy que esta nicotina aerosolizada se absorbe rápidamente, llega al cerebro rápidamente en altísimas concentraciones, que nivel de nicotina va a depender del modelo de exposición, de los distintos dispositivos, y que es necesario a esta nicotina ionizarla para que se absorba mejor, por lo tanto tiene que tener otros aditivos, que esos aditivos se hacen a voluntad para mejorar la llegada de nicotina al cerebro, y que los usuarios de estos dispositivos titulan el ingreso de nicotina para mantener los niveles de nicotina deseados y evitar el síndrome de abstinencia. Esta misma publicación recuerda que los dispositivos electrónicos tienen menores concentraciones que los cigarrillos convencionales, pero también que existe una biodiversidad importante, y hay una toxicidad distinta a la que estamos acostumbrados, y que no sabemos cuál es la seguridad a largo plazo de estos dispositivos electrónicos, y que la principal preocupación es la población joven que está utilizando estos dispositivos que le aportan gran concentración de nicotina en el cerebro y rápidamente le pueden desarrollar una dependencia en tiempos mucho más cortos de lo que ocurría con el cigarrillo convencional. Algunos de los problemas que estamos teniendo es que los conceptos epidemiológicos del consumo de los dispositivos electrónicos de nicotina son distintos al consumo de cigarrillo. Son distintos dispositivos a los cigarrillos convencionales, se consumen con distintos otros productos, ya sea tabaco calentado o cigarrillos o líquidos para e-liquids que se llaman. O sea que son distintos productos con distintos tóxicos y modelos de inhalación. Por lo tanto, las consecuencias no van a ser las mismas y estamos con una dificultad de medir la exposición y de estimar cuáles van a ser los efectos.
Sí sabemos que desde su lanzamiento el cigarrillo electrónico ha llegado para quedarse. En el año 2014, por primera vez en la historia, el consumo de nicotina a través del consumo de cigarrillos electrónicos, los jóvenes de los Estados Unidos ha comenzado a aumentar nuevamente y aquí los joules han tenido un impacto importantísimo. Aquí lo pueden observar que no solamente ocurre en los países de Estados Unidos. Esta es una foto del año 2019 obtenida en Vietnam. También ocurre lo mismo en otros países, como por ejemplo México y en Argentina. Aquí vemos cómo el consumo de cigarrillos, de productos relacionados con el tabaco, a partir del 2014, el cigarrillo electrónico es el principal consumidor. El proyecto ITC, que lidera el profesor Chan, ha identificado que esto es un fenómeno mundial y en particular ocurre en los países de altos recursos, que tienen, que tienen un impacto inicial, pero también está ocurriendo, como decíamos, en México. Este es un estudio del año 2016, como los jóvenes de 11 a 16 años en México, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, ya habían sido alguna vez consumidores de tabaco. También lo podemos ver en la cantidad de ventas que existen desde el lanzamiento. Se lanzó en el año 2003 y se empezó a comercializar entre el año 2008 y 2009. Y observen ustedes cómo aumentó de forma exponencial el volumen de ventas en términos de miles de millones de dólares. Así es que el cigarrillo electrónico y ahora el IQOS o el Heat Not Burn están entre nosotros como un nuevo negocio. Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene ese concepto de que es 95% menos dañino? Bueno, este es el paper de Nutt y colaboradores, publicado en el año 2014, en el cual se desarrolló a través de un criterio subjetivo de 20 expertos sobre la comparación del cigarrillo electrónico contra otro producto que era el cigarrillo convencional. Y le preguntaron su opinión subjetiva, que no está basada en evidencia, sino en un criterio subjetivo, sobre cuál sería la magnitud del impacto sobre la salud. Y lo cierto también es que fue apoyado por la industria en ese momento en desarrollo y en nacimiento y en desarrollo del cigarrillo electrónico. O sea que esta información tiene un sesgo muy importante y que desde el año 2014 en adelante, observen ustedes, estos son los reportes hasta el año 2021 sobre las consecuencias que está causando el cigarrillo electrónico sobre la salud. Entre las últimas ya podemos ver que hay evidencia no solamente de explosiones, sino de nuevos eventos. Uno en particular fue la epidemia de EVALI. EVALI fue una enfermedad que apareció en los Estados Unidos, que se llama EVALI porque es E-Cigarettes Associated Lung Injury, que en el año 2019 produjo cerca de 2.700 internaciones en jóvenes vapeadores de los Estados Unidos. Generalmente estaban asociados al consumo en tanques, tercera generación de cigarrillos electrónicos, que consumían THC y le ponían vitamina E como acelerador. En estos individuos, que requerían muchos de ellos ventilación mecánica, llegaron a tener una mortalidad de 2,5%. En el año 2019 esta epidemia comenzó y terminó porque para considerarla debían ser excluidos causas infecciosas. Y recuerden ustedes que sobre el fin del 2019 empezó a aparecer rápidamente la epidemia de COVID-19. Pero junto con esto aparecieron nuevas evidencias de los cigarrillos electrónicos. Y esas evidencias es que produce datos similares sobre la colonización del neumococo en las vías respiratorias. Y también hay evidencias que ocurre una reducción del clearance viral en el consumo de cigarrillos electrónicos. Y hay ya datos de evidencias relacionadas con infecciones virales, no solamente desde el laboratorio, sino que tenemos evidencias de consecuencias, digamos, de morbilidad.
por infecciones respiratorias por el cigarrillo electrónico. Aquí, estos son los primeros reportes del EVALI para recordar y ver esta enfermedad que causaba enfermedad intersticial en jóvenes de 20 a 25 años, que con lavados broncoalveolares se identificaban que tenían macrófagos cargados de lípidos y que estos eventos de enfermedad severa, grave, intersticial, en el año 2020 se confundió rápidamente con lo que era COVID. Aquí tenemos un caso de EVALI a su izquierda en septiembre del 2019, en una enferma que pudimos ver en la ciudad de Buenos Aires, y a su derecha es probablemente un paciente mío que se sospechó de EVALI, pero que terminó teniendo COVID-19 en un joven que terminó también requiriendo ventilación mecánica. Esto significa, digamos, que es probable que alguno de estos eventos se hayan superpuesto y no lo hemos podido ver. Muy bien, hemos recorrido las consecuencias del consumo de tabaco y el consumo de distintas sustancias. Y queríamos terminar entonces esta presentación con que el tabaquismo está condicionado por la adicción a uno de sus componentes, que es la nicotina, que el consumo diario y mantenido en el tiempo expone al consumidor a sustancias tóxicas que producen enfermedades en todo el organismo y que causan muertes más tempranas de las que debieran ocurrir. Y las principales enfermedades respiratorias asociadas al consumo de tabaco son el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar crónica, las infecciones respiratorias. No son las únicas enfermedades intersticiales, como ya dijimos, y probablemente otras consecuencias de otros órganos, como por ejemplo una enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. Que dejar de fumar lo más temprano en la vida previene el desarrollo y el progreso de las enfermedades y las muertes que están causadas por el consumo de tabaco. Y que en estas últimas décadas han surgido los dispositivos electrónicos que llamamos ENS para generar aerosoles con nicotina calentando el líquido que llamamos e-cigarettes y hojas de tabaco, que es lo que llamamos calentar pero no quemar obelicos. Que hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sean efectivos para dejar de fumar y que el perfil de seguridad está en evolución. Que sí hay daños emergentes sobre daño pulmonar agudo y severo, EVALI, por la causa de exposición química asociada al consumo de cigarrillos electrónicos, en particular tercera generación, con THC y vitamina E, y que también hay datos en evolución que el vapear estaría asociado a infecciones respiratorias, pero que requerimos aún más evidencias. Y que esperaremos verlas, que tenemos que tener una mente abierta, como decíamos, porque es un distinto modelo de exposición y probablemente las consecuencias no sean las mismas que tiene el consumo de tabaco. Para concluir, quisiera parafrasear en una versión libre a Arthur Schopenhauer, que decía que cada aliento de aire que respiramos, y aquí mi licencia, sin humo de tabaco ni aerosoles, nos aleja de la muerte que constantemente nos acosa. Muchas gracias y estaré disponible para sus preguntas y analizar y discutir las posibles dudas que ustedes tengan con esta presentación. Muchas gracias.